Hay amores que uno descubre de rodillas, con las manos llenas de barro y el corazón partiéndose en silencio. El de Camila fue así, no llegó con música ni con palabras bonitas, sino en la noche más oscura del año, cuando Rodrigo cayó al suelo como cae un árbol al que le han cortado las raíces, de golpe y sin aviso, con los labios blancos como la cal y la frente ardiendo como si su propio cuerpo hubiera declarado una guerra que él no sabía que estaba perdiendo. Ella lo vio caer desde el corredor y en ese segundo exacto, en ese instante que no dura nada y que dura para siempre, entendió que no había nada en este mundo que temiera más que perderlo. «Rodrigo», gritó, y su voz rompió el silencio de la madrugada como una piedra en agua quieta. Corrió descalza sobre el barro frío, arrodillándose a su lado sin importarle el vestido ni el frío ni nada de lo que siempre le habían enseñado que debía importarle. Lo tomó por los hombros. Él tenía los ojos entreabiertos, la respiración cortada, la frente ardiendo como brasa recién sacada del fuego. Esa noche fue la primera de muchas en que Camila veló su sueño. La historia de los dos había comenzado meses antes, en los tiempos de la cosecha, cuando el padre de Camila contrató a Rodrigo para trabajar las tierras del sur de la hacienda. Él llegó a pie, con una mochila de cuero gastado al hombro y una mirada seria que no era arrogancia sino costumbre de andar solo. Era alto, de piel tostada por años de campo abierto, con manos que contaban su historia mejor que cualquier palabra. Manos de trabajo, de tierra, de esfuerzo sin descanso. Camila lo vio desde la ventana del corredor aquella primera mañana y pensó, sin darle más importancia de la que creía que merecía, que era un hombre distinto a los que solían llegar buscando jornal. Había algo en su manera de mirar el horizonte antes de comenzar a trabajar, como si le pidiera permiso a la tierra, que la dejó pensando más de lo que hubiera querido. Él, por su parte, apenas la notó ese día. Tenía demasiado en la cabeza, la deuda con el hombre del pueblo, la carta sin responder de su madre enferma en el norte, la incertidumbre de cada semana que pasaba sin saber si habría otra. Rodrigo era un hombre acostumbrado a moverse entre la esperanza y el desamparo sin detenerse demasiado en ninguno de los dos. Fue en la tercera semana cuando hablaron por primera vez, y fue por accidente, como suele ocurrir con las cosas que luego resultan ser las más importantes de la vida. Camila bajaba del árbol de ciruelas con una canasta medio llena cuando perdió el equilibrio en la rama más baja y cayó. Rodrigo pasaba por ahí con una carga de madera al hombro y alcanzó a extender el brazo. No la atrapó del todo, pero frenó la caída lo suficiente para que ella aterrizara sobre el pasto en lugar de sobre la raíz dura que la hubiera lastimado. Se quedaron los dos en silencio un momento, ella aún con una ciruela en la mano, él mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Se lastimó?, preguntó él. No, dijo ella, y se le notaba que la respuesta era más orgullo que verdad. Él asintió, recogió la madera que había soltado y siguió su camino sin más. Pero antes de doblar la esquina del galpón, ella lo vio detenerse un segundo, apenas un segundo, como si hubiera querido decir algo más y hubiera decidido no hacerlo. Después de eso, los dos buscaron la manera de no buscarse y aún así se encontraban. En el camino al río, en el patio a la hora del almuerzo, en el silencio de las tardes cuando el sol se iba poniendo lento sobre las montañas y el campo se teñía de ese color naranja cansado que hace que todo parezca más quieto y más hondo. Hablaban poco. Pero lo poco que se decían tenía el peso de lo mucho que no se atrevían a decir. Fue el padre de Camila quien primero lo notó. Don Eusebio era un hombre de campo, recto como los postes de su cerca, que había construido la hacienda con sus propias manos y que tenía el orgullo intacto de los que nunca han pedido ayuda a nadie. Quería para su hija un hombre de posición, alguien que tuviera tierras propias o al menos el apellido correcto. No un peón, por muy trabajador y callado que fuera. Camila, le dijo una noche, mientras ella servía la cena, los trabajadores son trabajadores. Se les trata bien, se les paga justo, y ahí termina la cosa. Ella no respondió nada. Puso el plato sobre la mesa y salió a buscar el pan, y en ese camino corto entre la cocina y el comedor se permitió cerrar los ojos un momento y respirar despacio.
Rodrigo no sabía nada de esa conversación. Tampoco sabía, todavía, lo que estaba creciendo dentro de él cada vez que la veía cruzar el patio con su trenza larga al hombro, cada vez que la escuchaba reírse con las otras mujeres cerca del lavadero, cada vez que sus miradas se encontraban sin querer y los dos apartaban los ojos casi al mismo tiempo, casi, pero no del todo. Lo que sí sabía era que hacía semanas que se sentía cansado de una manera que no era del trabajo. Un cansancio que venía de adentro, que no se iba con el descanso ni con el sueño. A veces, al final del día, le costaba levantarse del catre. A veces sentía que el aire le pesaba al entrar, como si los pulmones hubieran olvidado cómo funcionar bien. Lo ignoró, como ignoraba todo lo que no tuviera solución inmediata. Hasta la noche en que cayó. Camila pasó las horas siguientes yendo y viniendo entre la cama donde él ardía de fiebre y la cocina donde hervía agua con hierbas que su abuela le había enseñado a usar para los males del cuerpo. Le puso paños húmedos en la frente. Le habló en voz baja cuando él deliraba, aunque sus palabras no tuvieran sentido y ella no supiera si él podía escucharla. Don Eusebio llegó al amanecer, cuando ya empezaba a clarear el cielo sobre las montañas. Miró a su hija arrodillada junto a la cama del peón enfermo y sintió varias cosas a la vez que prefirió no nombrar. Mañana viene el médico del pueblo, dijo solamente. El médico llegó al mediodía siguiente, montado en una mula terca que se negaba a caminar rápido. Era un hombre viejo, de bigote blanco y manos seguras, que había visto suficiente enfermedad en su vida como para no asustarse fácilmente. Examinó a Rodrigo en silencio, lo escuchó respirar, le revisó los ojos, le tomó el pulso con 2 dedos sobre la muñeca. Luego salió al corredor y habló con don Eusebio en voz baja. Camila estaba detrás de la puerta. Escuchó la palabra que el médico pronunció con calma profesional, sin dramatismo, como si fuera una palabra más entre tantas. Pero esa palabra la golpeó en el centro del pecho como un puño. Tuberculosis. La enfermedad de los pobres, decía la gente. La enfermedad de los que trabajan bajo la lluvia y duermen con frío y comen poco y descansan menos. La que se llevaba a los hombres despacio, día a día, hasta que un día simplemente no quedaba nada. Aquella noche, Camila lloró sola en su cuarto, en silencio, con la cara enterrada en la almohada para que nadie la escuchara. No lloró por miedo, aunque miedo tenía. Lloró por una rabia sorda, oscura, que no sabía bien hacia dónde dirigir. Rabia contra la enfermedad, contra la pobreza que la alimentaba, contra el silencio que los dos habían guardado demasiado tiempo, contra todo lo que podría haberse dicho y no se había dicho. A la mañana siguiente, entró al cuarto donde Rodrigo descansaba y se sentó en la silla junto a la cama. Él estaba despierto, mirando el techo con los ojos quietos de quien ya sabe algo que no quiere saber. ¿Escuchaste?, preguntó él sin mirarla. Sí, dijo ella. Un silencio largo. Afuera, los pájaros empezaban el día sin saber nada de todo aquello. Me voy a ir, dijo él. No puedo quedarme aquí enfermo, siendo una carga. Eso no está bien. No vas a ir a ningún lado, respondió ella, y en su voz había algo que no admitía discusión. Él la miró entonces. La miró de verdad, como no se habían mirado nunca, sin apartar los ojos ni fingir que era accidente. Camila, dijo su nombre como si fuera la primera vez, como si lo hubiera guardado mucho tiempo sin permiso para usarlo. Rodrigo, respondió ella, igualito, con el mismo peso. Y en eso estuvo todo. En esos 2 nombres dichos así, en ese cuarto con olor a hierbas y a madera vieja, con la luz de la mañana entrando oblicua por la ventana pequeña. No hubo más palabras necesarias por un rato. Esa mañana, cuando el sol ya estaba alto y la hacienda comenzaba su rutina de siempre, algo había cambiado en el aire de ese cuarto. No en las cosas visibles, que seguían igual, la silla de madera, la ventana pequeña, el olor a hierbas y a madera húmeda. Sino en algo más difícil de nombrar. En la manera en que los dos respiraban en el mismo espacio sin necesitar que el espacio fuera grande.
Los días que siguieron fueron los más difíciles y los más extrañamente hermosos que ninguno de los dos había vivido. Camila se convirtió en su enfermera sin que nadie se lo pidiera y sin pedirle permiso a nadie. Le llevaba la comida, le cambiaba los paños, le leía en voz alta cuando él no tenía fuerzas ni para sostener el libro. A veces simplemente se sentaba a su lado y no hacían nada, solo estar, que a veces es lo más que se puede hacer y también lo más que se necesita. Don Eusebio la observaba con una mezcla de preocupación y algo parecido al respeto que no quería sentir. Había dicho lo que tenía que decir y su hija no había obedecido, y en el fondo, aunque no lo dijera jamás, algo en él reconocía que una mujer capaz de quedarse junto a un hombre enfermo sin importarle el que dirán tenía una clase de carácter que no se compra ni se hereda. No volvió a hablarle del asunto. La enfermedad no fue generosa. Hubo semanas en que Rodrigo mejoraba un poco, podía sentarse en la cama, comer algo más, hablar sin que la tos lo interrumpiera a cada frase. Y luego venían los retrocesos, las noches de fiebre alta, los amaneceres en que parecía que no iba a llegar a ver el mediodía. En uno de esos amaneceres malos, cuando el frío era más frío que nunca y la oscuridad tardaba más de lo habitual en retirarse, Rodrigo tomó la mano de Camila mientras ella le ponía el paño en la frente y no la soltó. «Tengo miedo», dijo él, y costaba saber si era la fiebre hablando o el hombre de verdad. «Lo sé», dijo ella. «No quiero morirme sin decirte que te quiero». Camila sintió que las lágrimas le llegaban a los ojos y que no iba a poder contenerlas, así que no lo intentó. «Yo también te quiero», dijo. «Y no te vas a morir». «No puedes saber eso». «Tampoco puedo saber que sí». «Y mientras no lo sé, elijo lo otro». Él apretó su mano. Ella se la dejó apretada toda la noche. Las semanas pasaron lentas como pasan las cosas que importan, que no tienen prisa porque saben que el tiempo que les dan es el tiempo que necesitan. El médico volvió varias veces, trayendo consigo los remedios que conseguía del pueblo, que eran pocos y costosos pero eran lo que había. Camila aprendió a dárselos a las horas exactas, aprendió a reconocer los sonidos de su respiración como si fueran un idioma propio. Aprendió a saber cuando él necesitaba silencio y cuando necesitaba que ella hablara aunque fuera de cualquier cosa. Le contaba historias. Cosas de su infancia, del río donde se bañaba de niña, de la vez que su abuela la llevó al mercado del pueblo y ella se perdió entre los puestos y terminó sentada en el suelo comiendo una mazorca con un viejo que le contó cuentos hasta que la encontraron. Rodrigo la escuchaba con los ojos cerrados y una sonrisa pequeña que aparecía y desaparecía como la luz entre las nubes. Él también le contó cosas. Le habló de su pueblo del norte, de la tierra seca y el viento fuerte, de su madre que hacía el mejor caldo de res que había probado en su vida y que desde que cayó enferma no volvió a poder hacerlo. Le habló de los años en que anduvo de hacienda en hacienda buscando trabajo, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. Le habló de la soledad, que no es siempre una cosa triste sino a veces simplemente una compañera silenciosa que uno aprende a conocer bien. ¿Y nunca quisiste quedarte en algún lugar?, preguntó ella una tarde. Él la miró. Antes, no. Ahora sí. Ella no preguntó más. Fue en el cuarto mes cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. No de golpe, sino despacio, como todo lo que es verdadero. La tos fue cediendo. La fiebre se presentaba menos seguido. El color volvía a su cara, no el color de antes sino algo más suave, más quieto, pero vivo. La mirada se le aclaró. Empezó a poder sentarse sin ayuda, luego a pararse con cuidado, luego a caminar hasta la ventana y apoyarse en el marco para ver el patio que tanto tiempo había mirado solo imaginando. El médico vino, lo revisó, salió al corredor con cara seria como siempre, y esta vez dijo: «Está mejorando. No está curado todavía, necesita cuidados todavía varios meses. Pero va en la dirección correcta». Camila salió al campo esa tarde y caminó hasta el árbol grande de la loma, ese árbol viejo y ancho donde de niña se sentaba a ver llover, y ahí, sola con el viento y el cielo inmenso,
Se permitió llorar de alegría por primera vez en mucho tiempo. Pero la enfermedad no era el único obstáculo. Había algo que Rodrigo había callado desde el principio, algo que cargaba como se carga lo que da vergüenza aunque no haya razón real para la vergüenza. Una tarde, cuando ya podía caminar por el corredor apoyándose en la pared, se lo dijo. No tengo nada, Camila. Sin tierras, sin nombre, sin dinero. Soy un hombre que llegó aquí con una mochila y no tiene más que eso. Ya lo sé, dijo ella. Tu padre merece una respuesta mejor para su hija. Mi padre no se casa conmigo. Yo sí. Rodrigo se detuvo. La miró. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que si me preguntas, la respuesta es sí. Y que si no me preguntas, voy a estar esperando hasta que te decidas. Él se quedó callado un momento largo. Afuera, el viento movía las ramas del árbol de ciruelas y el atardecer pintaba el cielo de rojo y morado sobre las montañas. ¿Y tu padre? Yo me encargo de mi padre. Don Eusebio no fue fácil. Nunca lo era, en ninguna cosa. Hubo una noche, larga y dura como pocas, en que padre e hija estuvieron sentados frente a frente en la sala grande, con la lámpara entre los dos, y hablaron de todo lo que no habían hablado en años. De lo que él quería para ella, de lo que ella quería para sí misma. De la diferencia que hay entre proteger a alguien y decidir por alguien. De lo que significa el amor cuando es de verdad y no cuando es conveniente. Camila no lloró. No levantó la voz. Habló con una calma que venía de meses de haber aprendido lo que importa y lo que no. Al final, don Eusebio se levantó, caminó hasta la ventana, miró el campo oscuro un buen rato en silencio. Ese hombre, dijo sin darse vuelta, va a tener que ponerse bien del todo primero. Va a ponerse bien. Y va a tener que venir a hablar conmigo. Como corresponde. Lo hará. Don Eusebio asintió una vez, lento, y no dijo más. Pero esa respuesta, en su idioma, en el idioma de los hombres que no dicen más de lo necesario, era suficiente. Los meses siguientes fueron de recuperación lenta y paciente. Rodrigo cumplió con los cuidados que el médico indicaba, descansó cuando tenía que descansar, se alimentó cuando tenía que alimentarse, y poco a poco fue recuperando las fuerzas con la misma terquedad silenciosa con que había enfrentado todo lo demás en su vida. Camila estuvo en cada paso. No de manera ruidosa ni visible, sino como está el agua en la tierra, siempre ahí, necesaria, sin que uno la vea pero sintiéndola en todo. Hubo una tarde, ya en el 8º mes desde la caída, cuando Rodrigo ensilló el caballo viejo que don Eusebio le prestaba a veces y salió a recorrer los potreros del sur. No lejos, no mucho tiempo. Pero salió solo, montado, bajo el sol, y cuando volvió tenía en la cara una expresión que Camila no le había visto nunca, la de un hombre que empieza a creer de nuevo en lo que puede hacer. Esa noche, después de cenar, mientras los demás se retiraban y el silencio se acomodaba sobre la hacienda como un manto viejo y conocido, Rodrigo se quedó en el corredor. Camila salió con 2 tazas de té y se sentó a su lado en el escalón. Estuvieron así un rato, mirando las estrellas. El cielo limpio del campo era una cosa que nunca dejaba de impresionarlo, esa cantidad de luz quieta sobre la oscuridad. Mañana voy a hablar con tu padre, dijo él. Ella no respondió, pero se acercó un poco más a él en el escalón, y eso era respuesta suficiente. La conversación entre Rodrigo y don Eusebio ocurrió a la mañana siguiente, en el despacho pequeño del frente de la casa, con la puerta cerrada. Nadie supo exactamente qué se dijeron. Duró casi 1 hora. Camila esperó afuera, en el corredor, sentada en la silla de madera con las manos juntas en la falda, sin poder leer el libro que había traído y sin querer aparentar que no estaba escuchando. Cuando la puerta se abrió, Rodrigo salió primero. La miró y asintió una vez. Ella soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Don Eusebio salió detrás, la miró a ella, miró a Rodrigo, y dijo solamente: «A la boda la pagamos los dos». Y entró de nuevo sin esperar respuesta.
El médico declaró a Rodrigo en completa recuperación en el 10º mes. Lo dijo con la misma calma con que había dicho todo lo demás, con la misma voz sin dramatismo de quien ha visto lo suficiente como para saber que el cuerpo humano tiene una voluntad propia que a veces sorprende. Le dijo que debía cuidarse, que el campo duro en los tiempos de mayor exigencia debía tomarlo con prudencia todavía por un año más, que el descanso era parte del trabajo también. Rodrigo escuchó todo en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada como hacía cuando prestaba atención de verdad. Cuando el médico se fue, Rodrigo entró a la cocina donde Camila estaba preparando el almuerzo, se paró en el umbral y la miró trabajar un momento sin que ella lo notara. Ella tenía harina en el antebrazo y el cabello recogido de cualquier manera y cantaba en voz baja una canción que él no reconocía pero que sonaba como algo que uno quisiera escuchar siempre. «Me dieron el alta», dijo él. Ella se dio vuelta. Lo miró. Y entonces hizo algo que él no esperaba, se echó a reír, una risa limpia y larga que llenó la cocina entera y salió por la ventana abierta al patio y al campo y a todo lo que estaba más allá. Él también se rió, que era algo que no hacía seguido y que cuando ocurría cambiaba algo en su cara, la ablandaba de una manera que Camila pensaba que era el secreto más bien guardado de ese hombre serio. La boda fue en el mes de la cosecha, cuando los campos estaban llenos y el trabajo era mucho pero el ánimo era mejor. No fue una fiesta grande. Don Eusebio no era hombre de despilfarros y Rodrigo tampoco lo habría querido. Fue una reunión de los que estaban cerca, los trabajadores de la hacienda, las mujeres del pueblo que habían conocido a Camila de niña, el médico que vino porque Camila lo invitó personalmente, el cura viejo del pueblo que llegó con su mula y su libro y su cara de haber casado a más gente de la que podía recordar. La noche antes, Camila no pudo dormir. Se levantó en la madrugada y salió al patio descalza, como la primera vez, pero esta vez sin miedo ni urgencia. Se sentó en el escalón del corredor y miró la oscuridad quieta y el luar sobre los campos y las montañas al fondo, negras y enormes contra el cielo lleno de estrellas. Pensó en el camino que habían recorrido. No en los días buenos, que también los había habido, sino en los difíciles. Las noches de fiebre, el miedo que no se nombraba, las palabras que había tenido que aprender a decir aunque le costaran, la firmeza que había tenido que encontrar en sí misma cuando no sabía que la tenía. Pensó en todo eso y en lugar de tristeza sintió algo parecido a la gratitud, que es una forma de alegría que viene de haber entendido algo. Rodrigo apareció en la puerta. También sin poder dormir, también en silencio. Se sentó a su lado en el escalón. ¿Nerviosa?, preguntó. No, dijo ella. ¿Tú? Tampoco. Un silencio bueno, de los que no pesan. Camila, dijo él después de un rato. Rodrigo, respondió ella, igual que la primera vez, con el mismo peso y ahora también con algo más, algo que no tenía nombre todavía pero que los dos sentían igual. Él le tomó la mano. Ella entrelazó sus dedos con los de él, esos dedos que conocía ya como si fueran los suyos, las palmas anchas y la piel áspera del trabajo y el calor que venía de adentro. Gracias, dijo él en voz baja. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué? ¿Por quedarte? Camila pensó en eso un momento. En lo fácil que hubiera sido no quedarse. En todo lo que le habían dicho y ella no había escuchado. En cada mañana en que había elegido volver a ese cuarto con la silla de madera y el olor a hierbas y él mirando el techo. No podría haber hecho otra cosa, dijo. Y era verdad. No como el heroísmo de los que dicen que no tenían opción para parecer más valientes, sino como la verdad sencilla de quien descubre que querer a alguien de verdad no es una decisión que se toma una sola vez sino una que se renueva cada día, cada mañana. Cada vez que el camino se pone difícil y uno elige de todas formas seguir caminando. La ceremonia fue al mediodía, bajo el árbol grande del patio, con el sol cayendo de lado sobre las flores que las mujeres habían puesto en los ramos y sobre las caras de los que miraban y sobre las manos de los dos que se juntaron frente al cura viejo que leyó las palabras de siempre con esa voz de siempre que sin embargo ese día sonaron distintas.
Cuando el cura les dijo que ya eran marido y mujer, don Eusebio, que estaba de pie al costado, serio como siempre, se llevó la mano a la boca y tosió un poco, y nadie dijo nada sobre eso, pero todos lo vieron. Rodrigo tomó el rostro de Camila entre sus manos grandes y la miró un momento antes de besarla, como si quisiera guardar ese instante exacto, ese segundo entre el antes y el después, para llevarlo siempre. Ella cerró los ojos. Y adentro de ese cierre de ojos estaba todo, la caída bajo el árbol de ciruelas, la noche en que él ardía de fiebre y ella no se fue, los nombres dichos en ese cuarto oscuro como si fueran la primera vez, el miedo y la rabia y la espera y los meses lentos de recuperación, su padre en la ventana mirando el campo, las tazas de té en el escalón bajo las estrellas, y ahora esto. Ahora esto. Los años que vinieron después no fueron fáciles, porque los años buenos nunca lo son del todo, pero fueron suyos. Trabajaron la tierra juntos. Tuvieron hijos que aprendieron a caminar sobre el mismo barro del patio donde él había caído aquella noche. Construyeron con paciencia lo que no tenían, y lo que construyeron no fue solo una casa ni unas tierras, sino la vida común de dos personas que habían elegido la misma dirección y habían tenido la valentía de caminarla. Hubo temporadas de lluvia y temporadas de sequía, como siempre ocurre en el campo. Hubo años en que la cosecha fue buena y años en que no lo fue tanto. Hubo noches de tormenta en que el viento golpeaba las ventanas y los niños se metían a la cama de los dos con los ojos abiertos y el miedo en la cara, y Camila los arropaba y Rodrigo les contaba historias en voz baja hasta que se quedaban dormidos entre los dos. Y luego se quedaban ellos despiertos un rato más, escuchando la lluvia, y a veces hablaban y a veces no, y los dos eran igualmente buenos. Rodrigo nunca volvió a estar tan enfermo. Cuidó su salud con la misma terquedad callada con que había hecho todo lo demás, y los años lo fueron poniendo más quieto, más hondo, más parecido a la tierra que trabajaba. Camila lo miraba a veces, en las tardes, cuando él estaba sentado en el corredor mirando el campo igual que miraba el horizonte aquel primer día, y pensaba en lo cerca que habían estado de no tener esto. Lo cerca que estaba el otro camino, el que hubiera tomado si se hubiera dejado llevar por el miedo o por lo que se esperaba de ella o por cualquiera de las 1000 razones que la vida le había dado para apartarse. Y daba gracias, despacio, en silencio, por no haberlas escuchado. Una noche, ya viejos los dos, con el pelo blanco y las manos llenas de tiempo, estaban sentados en el mismo escalón del corredor donde tantas veces habían estado. Las estrellas eran las mismas de siempre. El viento movía los mismos árboles. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella, sin saber bien por qué lo preguntaba. Él la miró de lado. Tomó un momento, como hacía siempre antes de hablar de algo que valía la pena. De los años que me tardé en darme cuenta, dijo. Ella sonrió. Yo también. Él le tomó la mano. Los dedos de los dos, ya cansados y conocidos, se encontraron solos, como siempre, como si no hubieran aprendido a hacer otra cosa. Afuera, el campo dormía bajo el luar. Y ellos también, poco a poco, se fueron quedando callados, juntos, en ese silencio que solo se construye con años de querer bien a alguien, que es el silencio más lleno que existe. Había una cosa que Rodrigo nunca le dijo a nadie, ni siquiera a ella, aunque quizás ella lo sabía sin que se lo dijeran. Que en los meses más oscuros de la enfermedad, cuando la fiebre lo tenía atado al catre y el cuerpo no le respondía y el mundo se reducía al techo de esa habitación, lo único que lo había mantenido con ganas de seguir era escuchar sus pasos acercarse. Ese sonido particular, ese ritmo que había aprendido a reconocer entre todos los demás sonidos de la casa. Cuando lo escuchaba, algo en él se quietaba. Como si el cuerpo supiera antes que la mente que no estaba solo. Eso no se dice. Pero se vive. Y Camila, por su parte, guardaría siempre una imagen de él que era su favorita aunque nadie lo sabía. No era la imagen de la boda, ni la del día en que el médico lo declaró sano, ni siquiera la noche en que se dijeron que se querían por primera vez.
Era una imagen de un martes ordinario, de un día sin nada especial, cuando ella lo vio desde la ventana de la cocina trabajar la tierra del huerto con uno de sus hijos, enseñándole cómo sostener la herramienta, cómo sentir el suelo, cómo leer lo que la tierra necesita. El niño preguntaba y él respondía con paciencia, agachado a su altura, con esa voz tranquila de los que tienen mucho tiempo para todo. Ese hombre, pensó ella ese martes ordinario, es el hombre que elegí. Y no hubo en toda su vida un pensamiento que le diera más paz que ese.